Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde. Una noche más, una oportunidad más de adorar su nombre, de exaltar su nombre, de bendecir su nombre. Hemos cantado, como siempre menciono, no pudiera quedarse. ¿Por qué? Porque cuando cantamos de corazón se hace la diferencia, se siente, se palpa. Dios se presenta y son renovadas las fuerzas. Así que yo espero que hayas podido experimentar eso también del otro lado de la cama. Damos gracias a Dios. Esta noche, si leíste la promo durante el día, pues una vez finalizado el culto, quiero dialogar contigo respecto a todo esto que está aconteciendo. Así que permítame ir a la palabra. Creo que eso es lo que merece su lugar ahora, el lugar ahora. Y luego pues conversamos. En el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Evangelio de Juan, el capítulo 17. Hay algo que Dios resaltó en este día. Dios quiere también resaltarlo a tu vida. Y quiero que vayas conmigo a ese capítulo, Evangelio de Juan, capítulo 17, el versículo 20 y 21. Dice así, a la letra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también seamos uno, sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, gracias por permitirnos un día más de vida. Gracias por permitirnos congregarnos, aún sea a través de esta tecnología. Gracias, Señor, por permitirnos cantar, adorar tu nombre, exaltar tu nombre, reconocerte. Ahora nos sentamos a la mesa. Ministra la necesidad. Tú la conoces. Estás tratando con nosotros. Toda la gloria, toda la gloria te será dada, Señor. Amén y amén. Se supone que ahora puede sentarse y los niños pues suben a su clase. Son momentos, son flashbacks que vienen de repente mientras estamos aquí. A veces decimos alguna frase, así que esa sería la que deberíamos de estar diciendo en la noche de hoy. Quiero comenzar de esta manera. Sé que alguien que le guste anotar se ha percatado que ya yo he discutido de estos textos, así que tranquilo, ya usted me ha escuchado expresarme. Mantenemos una línea de pensamiento, es continua, año tras año el mismo mensaje. En esta época no ha cambiado, hoy no podía ser la excepción. Sin embargo, voy a empezar de esta manera. El ser humano, nosotros empezamos esta dinámica al igual que otros eventos en nuestra vida. Y si hablásemos de algo crítico, pues vayamos a María. Empezamos con un esfuerzo, empezamos con determinación, empezamos con un ahínco, con fuerza, y pretendemos que todo va a acabar rápido. Esta no fue la excepción. Y en un principio todo el mundo
traté de evitarlo, pero todo el mundo empezó a hablar de la profecía, sacaron los capítulos de Apocalipsis que más les convenía, sacaron textos de Mateo, identificaron eventos. De repente el mensaje de la palabra se mezcló con toda la ciencia que hay por ahí, con la conspiración y toda la información que se está disparando. Los altares se volvieron como si fuesen eventos o porciones de noticias, noticieros, para tratar de ser aprobados o tener sencillamente un pulgarcito arriba. La realidad, y lo mencioné la semana pasada, es que eso se acabó. Aquel fervor inicial cayó como cae a veces el pelotero de Grandes Ligas o de la AA o la profesional en el slump. O sea, en un momento donde, donde no encuentra la bola. Ya no hay jonrón, ya no hay tripleta, ya no hay, y sencillamente me voy en blanco. También le ocurre al baloncelista. De repente la bola no encuentra el aro. Estamos en esa condición. Somos así. Dios sabe que somos así. Y siempre está advirtiendo y tratando con nosotros para que entendamos que esto no es del que corre rápido, sino este es el que determina. Esto es del que termina. Aquel que permanece. Aquel que resiste. Los mensajes que te vengo hablando. La semana pasada, y bien me recordaba Elianet, usted recibió un mensaje sobre aquellos que son guiados con un paso firme por el Espíritu del Señor. Hablábamos de ser enseñados en la voluntad del Señor. Y parte entonces de lo que quiero sumar esta noche es provocar en ti la reacción. El lunes me atreví a afirmarte de que el síndrome de Marta está sobre nosotros. Al caer en ese bajón, en ese slump, al caer en esa condición, en esa dejadez, en ese fervor que se acabó, en ese fuego que se apagó, de repente ya no es importante a las 7:30 porque estoy haciendo algo y Dios entiende. De repente ya no es importante el seguir la disciplina. Usted bien sabe que dije que no iba a cambiar los horarios de la iglesia para poder aportar a la disciplina de tu vida. Y de repente me encuentro con que no, yo lo veo más tarde. Y gloria a Dios que lo ves. Y gloria a Dios que te ministra. Permíteme hablarle a tu corazón para que no caigas mucho más. Dios le tuvo que decir a Marta: Marta, afanada estás. María, sin embargo, está a mis pies. Tiene la mejor parte y nadie se la podrá quitar. Así que en ese escenario, mi oración cambia. En ese escenario viene mi cuestionamiento también. ¿Qué está pasando, Dios? ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo puedo ayudar a no cambiar las prioridades? En un principio no fue problema, ya lo es. No fue como esperábamos, no fueron 2 semanas, estamos hablando de 60 y tantos días. Ahora, cuando usted mira este capítulo, yo leí nada más 2 versículos, yo quisiera que lo viéramos completo por un momento. Tengo que recordar que me atreví a decir, que en la Biblia hay unas oraciones sumamente hermosas. Una de ellas es la de Josafat, cuando los amonitas y todos sus enemigos están del otro lado, los moabitas están del otro lado del río, parece un océano, y este hombre se humilla
Este hombre le recuerda a Dios lo que había ocurrido. Este hombre le recuerda a Dios las promesas. Este hombre le recuerda a Dios lo que él había dicho. Daniel hace una oración poderosa, porque Daniel nos enseña a asumir la responsabilidad de lo que pudiera ser el pecado de un pueblo, de una nación. Y ora de una manera también, como menciono, muy bonita. Moisés intercede, si pudiera retroceder en el tiempo, y intercede también por la nación de Israel, al punto de que Dios continúa acompañándoles por el desierto y tratando con ellos. Sin embargo, no vamos a encontrar ninguna oración como la del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Es la oración, el clímax, es la oración más hermosa, porque esta oración nace del corazón, no de un hombre, sino de Dios mismo. Es Dios mismo hablando. No la podemos comparar con la enseñanza en el Sermón del Monte, cuando le preguntan, enséñanos a orar. No hablo de eso. Aquella oración del Padre Nuestro que conocemos era una enseñanza a sus discípulos. Aquí no hay una tal enseñanza. Aquí es un corazón que se desnuda. El corazón de Dios se desnuda y habla y dice, se sincera, se fortalece. Entonces creo que va muy a tono con lo que nos está pasando, con esa ansiedad que nos consume, la preocupación que nos gana terreno, y con esa energía que se nos acabó, con ese fuego que se apagó en algunos de nosotros, no en todos. Se ofenda. Si lo vemos, si me acompañas y vayamos al primer versículo. Esta oración sí, continúa o sigue o se da ¿a qué? A un capítulo 14 de Juan, si lo mira, por lo menos el título, donde Jesús ya está enseñando unos detalles bien profundos. Si yo lo viera, mire el título que tiene la mía: Jesús, el camino al Padre. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Creéis en Dios, creed también en mí. Hasta llegar a revelarnos que Él viene a buscarse a sí mismo. Y por ahí sigue la enseñanza. Este capítulo termina hablando de la promesa del Espíritu Santo. Son ya una información relevante. Es una enseñanza profunda. Es algo al que no le puedo prestar atención más tarde. O explícamelo de nuevo. Si fuera a ver el capítulo 15, yo soy la vid verdadera. Y de repente añade información Jesús. No solamente soy el camino, no solamente voy a enviar al Paracleto, sino que quiero volver a repetirte un dato. Soy el camino, pero también soy la vid. De mí te alimentas. Cosas que, repito, no se pueden postergar, no se pueden dilatar, no se pueden ignorar. Habla un dato importantísimo, porque en el escenario en que estamos, a veces pretendemos que el mundo nos aplauda, que el mundo nos acepte, que el mundo entienda. A veces hablamos por estas redes como si el mundo conociera del Espíritu Santo, lo cual es falso. Y Jesús lo vuelve ¿a qué? A recapitular, a resaltar, a mencionar. Y nos dice, el mundo lo va a aborrecer. Así que de repente me vienes animando
no se turbe tu corazón, te voy a enviar el Espíritu Santo, yo soy la vid verdadera, de mí sale la savia que te levanta, que te alimenta, pero te tengo noticia, el mundo te va a aborrecer. Y el capítulo 16 se dispara otra vez a revelarnos, al igual que en el 14, detalles del Paracleto, del Espíritu Santo, de aquel que vendría a sustentar y a dirigir la iglesia. No dejó nada afuera, no ignoró ningún detalle. Y de repente, en ese capítulo donde revela el Espíritu Santo, termina hablando. Si estás mirándolo más o menos por encima conmigo, dice: yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Yo creo que eso sería para, como estaban diciendo aquí en el devocional, para brincar, para saltar, para regocijarnos en las verdades de Jesucristo. ¿Por qué hice esta recapitulación o por qué menciono esto? Porque el capítulo que nos compete, el capítulo 17 del Evangelio de Juan, por si estás uniéndote ahora, comienza diciendo: estas cosas habló Jesús. Estas cosas habló Jesús. Que mencioné del 14, 15, 16. ¿Cuánto le habrá tomado? No lo sé. A veces nosotros malinterpretamos los tiempos y queremos que Dios actúe bien rápido. Y no entendemos que a veces, amado, pues mire, Dios se toma el tiempo de Dios no es el mío. Lo importante es saber que Él ha vencido al mundo. Esa es nuestra fe. Ahora, ¿en qué plano del pasar, del transitar de Jesús por la tierra ocurre esto? Si Jesús pues nace y se levanta, aun cuando se bautiza con Juan el Bautista, aun cuando comenzara su ministerio, si todo hubiese acabado en el monte de la transfiguración, ¿sabe algo? Jesús hubiese sido un hombre más por la tierra, un hombre que hablaba bonito, un hombre que incluso hacía señales. Sin embargo, después del monte de la transfiguración, cuando usted logra hilvanar el tiempo de su ministerio terrenal, aparece esta profundidad de enseñanza y aparece esta oración. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, si nos quedáramos en el monte de la transfiguración, Jesús hubiera sido alguien más. Es algo que tú y yo pudiéramos hacer. Es algo que hay personas que han hecho. Pero de la transfiguración a la resurrección son cosas desconocidas para nosotros. Son cosas inalcanzables para nosotros. El dolor y el quebranto del Getsemaní, la pasión, la crucifixión, aún el haber estado en la tumba, esa resurrección son cosas que a muy poco tú y yo comprendemos. Sin embargo, Jesús es tan especial que en medio de esa preparación, de cambiar, de trascender, de dar el paso a la culminación de su obra en la tierra, se dispara esta oración. Oración que quizás tú y yo leemos como el papagayo y no le prestamos mucha atención. Y vuelvo y repito, comienza diciendo: estas cosas habló Jesús. Y miren lo interesante, tratando de decirnos que no se trata de posturas, de posiciones. Se trata del alma, del corazón. Porque dice: y levantando los ojos al cielo. Ahí nos está diciendo, o nos está confirmando lo que comenzamos en este periodo. ¿A dónde vamos a mirar en este periodo? ¿Al periodista? ¿Al gobierno? No, al vecino, al amigo.
a la corrupción. No, ¿dónde vamos a mirar? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está Jesús? En el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Jesús nos da el ejemplo. Él estaba mirando hacia el cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Jesús cambia su lenguaje. Si recuerdas, si dejas correr el Espíritu en tu interior para que te refresque la mente, en el capítulo 2 de Juan, apenas comenzando este libro, hay una madre que le pide a su hijo: ayúdalos. Y le dice a unos sirvientes, a unos siervos: hagan todo lo que él le diga, en la famosa boda de Caná. A lo que Jesús se para firme mirándola y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Sin embargo, aquel que una vez dijo: mi hora todavía no había llegado, comienza la oración al Padre diciendo: ha llegado la hora. Voy a hablar de qué hora llegó ya mismo, por favor. Glorifica a tu Hijo. ¿Será arrogancia? ¿Será altivez? No. Cuidado. Cuidado, porque aquí hay un lenguaje que nos puede bendecir muchísimo. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús estaba claro. Jesús estaba claro. Él no había venido para hacer lo que cualquier otro quisiera hacer, o lo que él pensara. Estaba bien conectado a la agenda por la cual había sido enviado. Estaba bien conectado a aquel que lo podía sustentar, aquel que lo podía ayudar, es decir: mi Padre conmigo está, porque yo hago hasta ahora lo que a él le agrada. Una convicción terrible. Semana pasada estudiábamos y se predicaba: enséñame a hacer tu voluntad. Y después dijimos: enséñame la senda de vida. ¿Por qué? Porque allí hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra, decíamos. Fíjate que dice, si me permites un poquito más, leer un poquito más, dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Vuelve otra vez el vínculo. Oiga, qué enseñanza más terrible de este hombre, que no se despega de aquel que es la fuente. Pero ese es el que nos revela a nosotros: yo soy la vid, ustedes los pámpanos. No deberíamos de copiar, no deberíamos de imitar, no deberíamos de hacer lo mismo. Sigue diciendo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hasta ahora, que presenta. ¿Sabe? Vamos creciendo en el Evangelio. La primera vez creemos cosas que se nos dicen. Al principio creemos cosas que otros experimentan, que otros han creído, que otros Dios los ha puesto a enseñar. Sin embargo, no, la vida del creyente no se debe de quedar ahí, no se circunscribe a lo que alguien me enseña. Yo debo de tener mi experiencia, yo debo de aprender de parte del Espíritu, porque el Espíritu no hace acepción de personas. Y estoy empezando a ver un Jesús que me está enseñando su corazón, pero también me está enseñando a cómo debo de dirigirme, de orar, de hablar con Él. Y yo voy a ver toda una gama de versículos aquí. Apenas estoy en el 2.
Son 26, no los vamos a ver todos. Pero este hombre no le está diciendo al Padre: esta gente está en pecado, esta gente está en maldad, esta gente está condenada. Él no está perdiendo el tiempo en hablar más de condenación. Él está hablando con el Padre del propósito, de la voluntad. Él está hablando con el Padre, su boca, la boca que creó el universo, la boca que la misma palabra dice que mandó y dijo, que dijo y existió. Está diciendo: oye, Señor, Padre, glorifica a tu Hijo. No se está exaltando dentro de a lo que se dirige, hacia donde va. Está sencillamente recordando el plan de Dios. Señor, glorifica. Padre, glorifica al Hijo, como el Hijo te va a glorificar a ti. Tú sabes uno de los problemas que tú y yo tenemos para engranar aquí, que tú y yo dudamos de nosotros en cuanto a la voluntad de Dios. Lo dije la semana pasada. Peleamos con decirle a Dios que sus propósitos para nosotros son errados y equivocados. Hablamos de permanecer en anonimato. Nos enredamos en los negocios de la vida. Asumimos responsabilidades que no nos competen para tener una justificación delante del Señor. Jesús va a tener una transición de la experiencia del monte de la transfiguración hacia Getsemaní, hacia el Calvario, hacia la tumba. Algo desconocido, algo nuevo. Pero se para firme luego de esas enseñanzas maravillosas y le dice: Padre, glorifica al Hijo, así como el Hijo te va a glorificar a ti. Así está diciendo, para que también tu Hijo te glorifique. Señor, glorifica a tu Hijo. Vuelvo y te repito, no es arrogancia, no es exaltarse a sí mismo, sino, oye, Señor, que lo haga de manera que te agrade. Que lo que voy a hacer te agrade. El miércoles hablábamos de la buena conciencia y hablábamos de conciencia corrompida. Y hablábamos de mala conciencia, de conciencia contaminada, porque de repente bajamos nuestro estándar de vida para justificarnos, porque caemos en el bajón, en el desánimo, en la frustración, en el descuido, en la dejadez, en el que me cansé, el que ya no vale la pena. Pero el Señor, ante el escenario que se acercaba, que venía encima, un Getsemaní, un Calvario, una tumba, Él está comenzando una de las oraciones más sinceras de la palabra. Señor, glorifica a tu Hijo para que también Él te glorifique a ti. Señor, recibe lo que voy a hacer, que yo no falle. Pero no está con la dinámica que a veces asumimos de que porque Dios nos deja ver, aunque ahora, mire, amado, de todos lados se escucha de la corrupción y del pecado y de la maldad y de que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. O sea, ahora mismo sabemos en la condición que está el mundo. Pero ¿a qué nos ha llamado el Señor? Sino a pararnos firmes.
y aprovechar el tiempo en su presencia, no para seguir condenando al mundo, sino para recordarle a Dios el plan que tiene para el mundo. Si me permite seguir, fíjate que le recuerda, le diste potestad sobre toda carne, para que sobre esa carne haya vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti y al Hijo. Entonces, el próximo versículo les recuerdo una vez más: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciste. Oiga, está hablando. La hora no había llegado. ¿Cuál era la hora? Getsemaní, Calvario, muerte. Pero ya le está preparando el escenario. Preparemos el escenario. Dejemos la quejabanza. Dejemos el señalamiento. ¿Cuántas veces he pedido de mil maneras? Ignora toda esta chabacanería. Dios mismo sabe que está mal, pero Él tiene un plan y ha puesto a la iglesia para que hable el lenguaje correcto. Hay que hablar el lenguaje correcto y hay que imitar a aquel que es el primogénito, el hermano mayor de todos nosotros. Que pudieran estar faltando días para la hora, pero ya estaba hablando el lenguaje de esa hora. ¿Qué lenguaje tú estás hablando? Que no hay dinero. ¿Qué lenguaje tú estás hablando? Que no hay salud. Que no hay un buen porvenir. Que esto es error tras error. Equivocación tras equivocación. Que lo que hay no sirve. Excelente. ¿Sabes qué? Te tengo noticia. Dios lo sabe mejor que tú y que yo. Dios está esperando que los que tenemos un lenguaje diferente, hablemos diferente. Y no es que hablemos y decretemos por hacerlo. Señor, tienes planes con la iglesia todavía en Puerto Rico. Y mire, como acostumbramos. Hace una semana me atreví a decirte, qué bueno que oramos por Brasil, por la noticia del cantante y por el montón de noticias de los pastores que han cambiado su conducta sexual y su enseñanza a la iglesia. Qué bueno que oramos por ellos. Qué bueno, ¿sabes algo? Esta mañana daba gracias a Dios porque oramos por Pakistán, en plena urbanización o comunidad. Un avión, 107 personas cayeron. Yo no sé, usted diga, pastor, ¿cómo tú vas a decir que oraste por eso si el avión se cayó? Es que yo no sé a quién Dios libró. Porque lo único que yo hago es hablar el lenguaje de Él. Y Él es el soberano que hace. Peor hubiese sido que nadie hubiese orado por Pakistán. Amados, se nos está preparando, como vengo diciendo, de ser una iglesia nominal a ser la novia del Cordero. Se nos está cambiando de una iglesia natural a una iglesia sobrenatural que pasa más allá del evento emocional, que brinca lo emocional y comienza a imitar a aquel que vino a mostrarnos el corazón del Padre. Si usted siguiese mirando, luego de esto comienza a orar por los que se le dieron. Señor, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste, los discípulos, los apóstoles. Y miren cómo habla. Tuyos eran y me los diste. Esa gente corrupta a la que criticamos y queremos ver siendo juzgada, le pertenecen a Dios. Y Dios nos los está dando. ¿Cómo no vamos a caer en este bajón de ánimo
¿Cómo no vamos a caer en esta condición de desánimo y de frustración si estamos funcionando a medias en el reino? Por eso el Espíritu usó la semana pasada para decirte: enséñame a hacer. Enséñame a hacer tu voluntad. Y esta noche Dios comienza a darte la cátedra, mostrándonos cómo ora. Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de ti. ¿Cuántos sabemos que lo que tenemos en la iglesia le pertenece a Él? La habilidad o el don de cantar, la habilidad o el don de predicar, el don de enseñar, que todo lo que hacemos es de Él y para Él, que nada es de nosotros. Que tenemos que acabar de entender que ya no me ciño yo, sino que me ciñe Él. Dice: porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. Me gustaría tenerte al frente y decirte ahora: ¿cuántos han recibido la palabra de Dios en su vida? Y escuchar de parte tuya: amén. ¿Por qué? Porque creo todavía que somos diferentes. Porque creo que todavía Dios no se ha cansado con nosotros. Porque creo todavía que Dios ha de levantar una iglesia sin mancha y sin arrugas. Una iglesia caminando en la voluntad del Padre. Las palabras que me diste les he dicho, ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Todavía hay muchos que están pensando en que Jesús era un buen hombre, un buen profeta, un buen maestro. Todavía hay cristianos que comparan las palabras de fulano bonitas con las palabras de Jesús. No, hay que acabar de entender, como hacemos los lunes, que estamos delante de Adonai. Y te voy a mencionar más. Estamos delante de Adonai y estamos delante de Elohe, el Dios de Israel, que es el Dios de la palabra. No es el Dios de mi imaginación o de mi conducta, o el Dios de mis ideas, sino el Dios de Israel, que a su vez es el León, el Altísimo, el Olam, el Eterno. No hay comparación, es incomparable. Por más bonitas que se escuchen aquellas, son incomparables. No podemos seguir poniendo a la altura de una palabra los demás libros, por más que sean buenos, ni las ideas ni conceptos enseñados. Y Jesús lo está diciendo aquí. Esta gente que me diste, hablando de los discípulos y los apóstoles, creyeron la palabra, creyeron que tú me enviaste, creyeron que yo soy. Aleluya. Y sigue diciendo: yo ruego por ellos. Mire esto, amado. Esto a mí me rompió y lo subrayé. Cuando me vea me puede pedir la Biblia. Lo subrayé porque me rompió. Dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. ¡Ah! ¿Sabe por qué me rompió? Porque Él vino a preparar el equipo de trabajo que continuaría su obra. ¿Sabes que hay algunas alegorías e ilustraciones de que en el cielo le preguntaron a Jesús cuando regresó: Señor, ¿y a quién delegaste o a quién vas a delegar que continúe tu obra perfecta? Ellos esperaban que dijera un ángel, que dijera un querubín, que dijera a alguien del cielo, y Jesús le contesta: no, he delegado que continúe mi obra perfecta al hombre mismo que salvé del pecado y de la muerte.
allá arriba se estremeció el cielo. Pero la seguridad con la que el Señor lo decía nos tiene que hablar a nosotros. Esa es la ilustración. Y la resalto porque eso es cónsono con lo que acabo de decir. Jesús rogó por sus discípulos, pero no por el mundo, porque el trabajo del mundo le tocaba a aquellos que él había rogado. Mire la responsabilidad que tenían los discípulos, aquellos apóstoles. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Aleluya. Mire cómo sigue diciendo: ya no estoy en el mundo. Todavía, mire, la oración se está adelantando unos días en el escenario, pero ahora se está adelantando días suficientes. ¿Por qué? Porque la ascensión son ¿qué? Son 10 días más después de todo aquel escenario. 40 días más 10 días fueron la Pentecostés. Así que miren qué cosa más profunda. Señor, ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces, Jesús es la oración de transición hacia lo que los hombres no conocían. Se dispara una oración que resume el plan de salvación y la agenda, es más, la voluntad de Dios para con nosotros, la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Él sigue intercediendo y sigue revelando. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Todavía no ha pasado. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. O sea que la oración confirma confianza, confirma que no hay errores. La oración debe de decir que le creemos a Dios, que Dios no se equivoca, que Dios es perfecto, que Dios no improvisa y que estamos conscientes de lo que Él desea y quiere para con las personas, los seres humanos. ¿Cuántos de nosotros hablamos de ese lenguaje? Fíjese que no hablo de decretar, no hablo de citar por citar, no hablo de profetizar, hablo de tener la capacidad de que yo voy a orar porque tú te mantengas fiel a Dios, porque tú no caigas en el desánimo, porque Dios no nos llamó a mí a predicarte y a ti a estar ahí escuchando para que salgas en derrota. Y yo tengo que hablar el lenguaje desde ahora, antes. Y lo mismo te pasa a ti. Nuestra oración tiene que cambiar. Ay, Señor, mira esto, mira mi trabajo, mira la condición, mira las decisiones, mira lo que me sucede, mira lo que me espera. Dios no nos llamó a decirle lo que Él ya sabe. Dios nos llamó a demostrarle lo que hemos creído. Amén. Anótalo por ahí. Anótalo. Fíjese. Y permítame llegar para entrar a la época nuestra, ¿no? Porque
la oración a base de los apóstoles y de los discípulos es hermosa. Imagínate, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Tremenda oración. Y no nos quedamos fuera de ella. Porque entonces el 20 viene y nosotros estamos, dice, mas no ruego solamente por estos, o sea, por los que preparé, por los que voy a dejar a cargo, por los que se van a encargar de transmitirlo para que llegue a los tiempos de los tiempos. Señor, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Tú y yo hemos creído por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nosotros estamos en la oración del capítulo 17. Pero se ha mermado, se ha disuelto este evangelio de tal manera que hablamos muchísimo de la responsabilidad. Y mencioné la semana pasada que qué bueno también que oramos por los pastores, por esos pastores que se están quitando la vida por sus ministerios. Dios no se equivoca. Somos nosotros que invertimos el orden. Porque si es cierto, si bien es cierto que esta oración envuelve el trabajo de los apóstoles, la prioridad para los apóstoles no es la prioridad para mí. Para mí es secundario. Porque mi prioridad es el versículo 20. Para luego pasar a la responsabilidad de los discípulos y apóstoles de llevar este evangelio a toda criatura, la famosa gran comisión. ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? ¿Me estaré explicando bien? Yo creo que sí. No estoy diciendo que no sea nuestra responsabilidad, porque a todos se nos llama a la gran comisión, pero no podemos saltar lo que está establecido. Y luego de que Jesús habla de la obra que intercede por el ministerio de los discípulos y apóstoles, nos incluye diciendo, te ruego por ellos, ¿para qué? Para que sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ya Dios está hablando de que debemos ser uno con Él. Y ellos en mí y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La señal más importante es esta: la unidad. No la unidad que viene como consecuencia de hombres, de ministerios. Esa viene como resultado. Es la unidad con el Padre, la comunión, la intimidad, la relación. Caímos en el eslón, en el bajón, en el desánimo. Se apagó el ánimo que había en un principio, porque nos hemos afanado al grado que la comunión ha mermado. Cuando creíamos al principio
que Dios nos interrumpió la vida para que la intimidad resurgiera en nosotros. Entonces, lo que en un principio confesamos, hoy lo dudamos. Amado, busqué palabras para tratar de explicar mejor. Dios no está preocupado por nuestros planes. Pastor, que mal criado. No. Pastor, Él es Dios. ¿Cómo te atreves a decirlo? Es que la Biblia lo enseña. La prioridad de Dios no es lo que nosotros queremos o pensamos. Él no me va a preguntar, oiga bien. Ay, ay, ay. Él no me va a estar preguntando si quiero quedarme sin trabajo, si me quiero enfermar, si quiero estabilidad económica, si no quiero la pérdida de un ser querido. Ay, santo. Él no me va a preguntar si quiero esta derrota o pasar por este desierto. O vamos a regalártela. O pasar por este proceso. Él no nos va a preguntar. No. Pero si está en su propósito, en sus planes, en su agenda, en su voluntad, lo vamos a vivir. Porque aquí lo que vale es Él. Por eso es importante la relación y la intimidad. ¿Por qué? Porque en la relación y la intimidad, si me permite regresar un momentito al monte de la transfiguración, debe de ocurrir el escenario el que vivió Pedro. Pedro dijo, esto está tan bueno que nos deberíamos de quedar aquí. Pero hoy muchos de nosotros, ante el escenario de afán y de incertidumbre, la oración es de microondas, la oración no es de intimidad. No hay un espacio, no hay un silencio para permitirle a Dios devolvernos las palabras que Él entienda que debe de decirnos. Contestarnos. O sea, no acabamos de entender que entramos en ese santuario y por el hecho de recordar los nombres de Dios, comenzamos a experimentar cosas asombrosas de ese Dios que hemos creído. Y Pedro nos lo dice, Dios mío, yo haré aquí unas enramadas para ustedes, aunque yo me quede a la intemperie con el solo hecho de estar delante de tu presencia. Pero no, más bien, terminó de decir eso, se había acabado la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia no se podía quedar en la imagen de Pedro. Esa experiencia tenía que llegar a nosotros y Jesucristo tenía que adentrarse a lo desconocido. ¿Y qué era lo desconocido? Getsemaní, el Calvario, la tumba, la resurrección. Dios va a permitir las cosas conforme al propósito y no son improvisaciones, no son errores, no son malos cálculos. Las cosas por las que estamos pasando nos hacen hombres y mujeres más sencillas, humildes, dulces, mejores, nobles. Póngale el adjetivo que usted quiera. Sin embargo, de alguna manera, en algún sitio se está interrumpiendo esa conexión. Porque hoy vemos muchos críticos y buscadores de fallas. Hoy estamos viendo gente que prefiere luchar para continuar el camino que ellos se han trazado. Pues vuelvo y repito, cuando estás en el propósito, de ti saldrá una relación más
hermosa, más apegada, más duradera, y te convertirás en alguien mejor, en alguien más dulce, en alguien más noble. Se manifestará el fruto del Espíritu. Sin embargo, esa interrupción en alguno de nosotros causa crítica, causa buscadores de faltas. Nos pasamos señalando, juzgando, mirando, opinando. Y pastor, ¿por qué está señalando esto en esta noche? Es porque el Espíritu me está inquietando a que tú no puedes, que por el hecho de que regresemos, cuando regresemos, tú y yo regresemos donde lo habíamos dejado. Porque se nos interrumpió para provocar en nosotros cambios. Y Dios no se equivocó. Las cosas que suceden o nos santifican o nos hacen peores creyentes. No hay medio. O nos santifican, nos maduran, o descendemos y quedamos peor. Y tengo que repetir, todo esto va a depender de nuestra relación con Dios y con el grado de intimidad. Amado, si tú y yo aprendimos la oración del monte, del sermón del monte, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y si nos atrevemos, si somos de los que por nuestros labios decimos, hágase tu voluntad, entonces deberías de hoy recibir paz. Deberías de hoy recibir nuevas fuerzas. Deberías de hoy alentarte y comprender en Juan capítulo 17 el qué está sucediendo en tu vida y en la mía. Porque antes de Dios poder complacernos y siendo parte, volviendo al mensaje de la semana pasada, de lo que es la voluntad de Dios, nuestra santificación, el que se forme la imagen de Cristo, en que Cristo se forme en nosotros. Antes de eso y durante la existencia en la tierra, la voluntad perfecta de Dios para nosotros es, antes que nada, es que seamos uno con Él. Entonces, peleamos con Dios porque Dios no nos contesta. Dios es todopoderoso para hacer 20 cosas a la vez. Habemos sobre 6.000 millones de billones de seres humanos en la tierra. Hay gente por montones. Dios puede con todos. Y Dios oye a todos. No voy a cuestionar cómo. Sencillamente, Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él es perfecto. Pero algo Dios quiere que aprenda y se nos revela en esta oración. Jesús, antes que tú y yo pudiéramos conocer al Padre, oró por nosotros. La primera oración que está delante de Dios a favor de Carlos Santiago no es la de Carlos Santiago, es la de Jesús por Carlos Santiago. Y Dios no va a brincar, por ende, hasta que yo no sea uno con Cristo. No puedo estar exigiendo que se me abran cielos y bendiciones. Sencillamente voy a tener que confiar en la buena voluntad
y en la misericordia de Dios, que de voluntad misma, de motus propio, me desee bendecir. Pero algo tengo que tener seguro. El día que yo comience a caminar conforme dice ahí, se pasarán muchas otras bendiciones que se me han prometido. Cuando comprendemos el propósito de Dios, dejamos de ser mezquinos, dejamos de ser cínicos. Jesús oró nada menos por nosotros que la unidad absoluta consigo mismo. Dios no nos va a dejar hasta que eso se haga realidad. ¿Por qué? Porque en Juan 14 nos dijo, y vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, más que confesar que soy propiedad de Cristo, más que confesar que le sirvo a Cristo, que hablo lenguas, que danzo, que predico, yo debo de salir esta noche, como me ocurrió esta mañana, convencido de que tengo que ponerme en unidad en cuanto a lo que Dios quiere, y acabar de entender algo que se nos ha dicho de mi manera, pero por alguna razón el Espíritu lo trae esta noche de nuevo, porque yo he predicado esto antes y otros recursos lo han también. Que seamos uno. Hay que reconocer en esta noche, y ya voy finalizando. Acuérdate que quiero hablar contigo breve. Muchos quizás les gusta saber lo que yo pienso, pero deseo hablar contigo. Así que una vez finalicemos, algunos de nosotros, la realidad es que estamos lejos de esa unidad. Me estoy incluyendo, no estoy hablando de ti, estoy incluyendo. Habemos algunos que estamos lejos de esa unidad, pero no quiero dejarte confrontado y desarmado. Te quiero contestar, le quiero hablar a tu espíritu. Quiero hablarle a alguien que en esta noche desee abandonarse en los brazos del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no te dejará hasta que tú seas, hasta que yo sea uno con Él. Porque Él oró para que todos sean uno. O sea, el que estaba describiendo los días que le faltaban en la tierra, el que se atrevió a describir lo que creeríamos en el más tarde, él no terminó la oración que describe el plan, que describe la agenda, que describe la voluntad. Él no la dejó inconclusa, él no la dejó en el aire. Jesucristo terminó: Señor, hasta que sean uno. Hasta que sean uno. O sea, Él no nos dejará hasta que cumpla su propósito en nosotros. Propósito que es más grande que cualquier ministerio. Propósito que lo engalana y lo exalta ante un mundo que lo rechaza. Algo que el mundo no puede hacer: ser uno con Él. No trates de torcerle el brazo al Señor. Ora conmigo. Vamos a ponernos de acuerdo. Sí. ¿De acuerdo con qué? Vamos a ponernos de acuerdo para rendirnos y para que no se nos olvide
esta noche cuando te acuestes o mañana, en el momento tuyo de oración, que en vez de ir y disparar todas tus necesidades y peticiones, todo lo que Dios te ha olvidado, todo lo que tratas a veces de decirle, pero es que la Biblia dice, porque la Biblia dice muchas cosas, hoy tú vas a reconocer la más importante. Jesús oró hace más de 2000 años porque tú y yo seamos uno con Él. Y hasta que eso no sea una realidad, no pretendas que se te complazca o se te concedan otras cosas. Esta mañana yo reconocía que hasta donde yo he llegado ha sido porque Él ha querido. Porque hasta que yo no sea uno con Él, lo que yo estoy pidiendo no se me podrá ser concedido. Ahora, yo intercedo por ti, eso es otra cosa. Yo oro por otras cosas. Eso es parte de un llamado ministerial. Que todos tenemos la intercesión. Estoy hablando de mi relación con Dios. Cuando Él entienda que yo entré a esa presencia y soy uno con Él, entonces, si Cristo no ha venido antes, veré cosas grandes y ocultas, cosas muy secretas y muy guardadas, que no han subido al corazón de hombre, reservadas para los que amamos al Señor. Padre, en esta noche te doy gracias por el privilegio que me diste de predicar tu palabra. Un día más, una oportunidad más. Espero que mi lenguaje haya sido sencillo, mi hermano haya sido edificado, tú hayas sido exaltado, glorificado, y que hoy juntos podamos abandonarnos en tus brazos y dejar, Señor amado, a un lado nuestros criterios, nuestra identidad. Ay, Señor amado, nuestras prioridades, nuestros asuntos. Repito, abandonarnos en tus brazos para alcanzar la victoria de aquella oración que hiciste. Que seamos uno. Gracias por enseñarnos a orar. Gracias por sacarnos de la crítica, del señalamiento, de la condenación, de la derrota. Y gracias también por sacarnos de este modernismo profético que hay, de estas palabras modernas que se disparan para sencillamente decirte, Señor, hágase tu voluntad en mí, porque las demás cosas nos serán añadidas. Oye, si no has aceptado al Señor y te uniste a esta transmisión, esta es la noche, tú le dices al Señor, te recibo como mi Salvador. ¿Por qué lo necesitas? Créeme. Perdona mis pecados, le dices, porque todos somos pecadores. La diferencia entre tú y yo es que yo he sido perdonado, pero también estaba en tu lugar. Y luego le dice, lléname de tu espíritu, para que yo pueda perseverar hasta el día de tu venida. Que créeme que no está lejos. No te vayas sin salvación. Y a la iglesia espero que haya tomado la decisión de abandonarse a los pies del Maestro. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Pasemos a la parte final y en breve converso unos minutitos contigo. Dios te bendiga.